una vez más, si ya tiene usted abierta su Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 1, vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 11. Le voy a pedir por favor que usted me ayude. Yo voy a leer el versículo 1, ustedes me ayudan con el versículo 2 y así sucesivamente hasta llegar al versículo 11. La palabra de nuestro Señor dice de esta manera: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, mis hermanos, quisiera compartir con ustedes que el libro de los Hechos es la continuación. Sí, es el inicio de la iglesia de Jesucristo, pero es la continuación de la historia de redención de parte de nuestro Señor. Es verdad, usted y yo tal vez tenemos memorizado que la gran comisión la encontramos ¿en dónde? Mateo 28, versículos que es del 18 al 20, ¿sí? Pero ahí no comienza la gran comisión, ahí no empieza ese trabajo que Jesucristo tiene para la iglesia. Más bien este trabajo comenzó desde Génesis capítulo 3. ¿Por qué? Porque desde ese momento Dios ya había planeado la redención del hombre. Pero en el Señor Jesucristo se cumple todas las verdades, todas las profecías que los profetas tenían acerca de nuestro Señor Jesús. Ok, el libro de los Hechos, mis hermanos, es la continuación de esta historia. Para empezar, usted y yo, ¿recordamos quién es el autor del libro de los Hechos? Lucas, aquel quien escribió el Evangelio. De San Lucas. ¿Quién fue Lucas? ¿Quién recuerda algo acerca de Lucas? Si alguien pudiera responder. Sí, era un doctor. Normalmente nosotros pensamos que los 4 evangelios, los 4 personajes de los evangelios fueron discípulos o apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? No. Solo hubo, de los 4 evangelios, solo hubo 2 que fueron discípulos directos con el Señor Jesucristo. ¿Quiénes fueron? Uno fue Mateo, el recaudador de impuestos, y el segundo es Juan, el discípulo amado de nuestro Señor Jesús. Tenemos el evangelio de San Marcos. Sabemos que él era sobrino de Bernabé. Eso nosotros lo encontramos en el libro de los Hechos. Y además vamos a encontrar también que Lucas también se encuentra hasta el libro de los Hechos. Bueno, ¿quién fue Lucas? Lucas probablemente fue uno de los que creyeron por la predicación de los 70 que Jesús envió.
En Lucas capítulo 10 versículo 1 se nos menciona, se nos recuerda cuando el Señor Jesús sí primero comenzó con 12 discípulos, con 12 apóstoles, pero en sus predicaciones se fueron añadiendo más discípulos. Entre esos discípulos el Señor Jesús nos menciona en Lucas 10 que envió a 70 y a estos los envió de 2 en 2 y les dijo: vayan y prediquen el evangelio. Probablemente entre las predicaciones de estos discípulos fue que Lucas escuchó unas de esas predicaciones y fue que entonces se convirtió. Algunos otros, mis hermanos, mencionan, otros piensan que fue uno de entre los 3,000 por el primer discurso de Pedro. Usted recuerda también en el día de Pentecostés que todos fueron llenos del Espíritu Santo y la primera persona que se levantó de entre el grupo de los 120 que estaban reunidos fue el apóstol Pedro, ¿sí? Y entonces en su primer discurso dice la palabra de Dios, ahí en Hechos capítulo 2 versículo 42, que fueron 3,000 personas las que se convirtieron. Probablemente entre esas 3,000 personas estaba Lucas. Lucas fue un médico, como nos mencionó nuestra hermana Reina. ¿Cómo usted y yo sabemos que él fue un médico? Bueno, pues eso nos lo menciona en Colosenses capítulo 4, versículo 14. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas también. Después de eso también se nos menciona que Lucas escribió 2 libros de la Biblia. Por si usted no lo recordaba, fue escritor número 1 del Evangelio según San Lucas, el cual nosotros hemos leído, y también se encuentra el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo es que vamos a ligar nosotros estos 2 libros? ¿Cómo nos damos cuenta que el siervo Lucas fue el que escribió? Ok, mis hermanos, dice la palabra de Dios de esta manera en el versículo 1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Mire, mi hermano, en este primer versículo yo encuentro 3 cosas importantes. Número 1, en el primer tratado se refiere al Evangelio de Lucas. ¿Cómo usted y yo sabemos que este Evangelio fue escrito por Lucas? ¿Por qué? Porque en Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4, se nos menciona de esa manera: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, el escritor Lucas dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Mire, mis hermanos, este versículo nos enseña esto, que Lucas no estuvo con el Señor Jesucristo. ¿Usted recuerda cuál fue el primer evangelio que se escribió? Marcos. Ok, el Evangelio de San Marcos, mis hermanos, se dice que este se escribió 60 años después de Cristo. Es decir, estamos hablando que el Señor Jesús murió, resucitó, después de resucitado, 30 años después se escribió el Evangelio de San Marcos. Ok. Bueno, pues estudiando, nosotros entendemos que Lucas ya tenía el Evangelio de San Marcos. Es decir, a Lucas se le considera que fue escrito por el año 70 después de Cristo. Lucas ya leía San Marcos, Lucas ya leía lo que usted y yo leemos en el libro de San Marcos, en el Evangelio de San Marcos. Bueno, pues por esa razón Lucas dice de esa manera, en el versículo 3, me parece también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas
por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas ya estudiaba el Evangelio de San Marcos, y no solo eso, como Lucas andaba junto con Pablo, también iba preguntando a los demás discípulos. Por esa razón usted y yo nos damos cuenta que Lucas no estuvo con el Señor Jesús. ¿Qué otra cosa nosotros encontramos en esta parte, mis hermanos? Dice además, Teófilo significa amado por Dios. ¿Quién era Teófilo? Bueno, pues Teófilo es el destinatario por el cual nosotros leemos en el libro de los Hechos. Dice, Teófilo es el destinatario conocido. Su nombre significa amado por Dios. Y en Lucas capítulo 1, versículo 3 es llamado excelentísimo, un título honorífico de respeto. Los médicos como Lucas, como nosotros lo hemos leído en Colosenses, dice, eran a menudo esclavos. Puede que Teófilo haya sido su antiguo amo. ¿Sí? Tanto en el Evangelio de Lucas se menciona a este Teófilo, como en el libro de los Hechos también se está mencionando a este mismo personaje, Teófilo. Hay algunos estudiantes, mis hermanos, de la Biblia, quienes dicen que sí pudo haber sido el patrón, el jefe de Lucas. Pero hay algunos teólogos que dicen que por el significado del nombre, que es el amado por Dios, probablemente se estaba refiriendo también a todas las personas que creen en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios a todos nos ama. Entonces, la carta sí fue escrita a un personaje, sí, pero también está incluyéndonos a nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Por el significado del nombre, amados por Dios. ¿Qué otra cosa me encontré, mis hermanos, en este primer versículo? Lo que se debe compartir, es decir, en el libro de Hechos dice de esta manera: el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y este punto es muy importante. ¿Qué es lo que usted y yo estamos enseñando cuando estamos al frente de una iglesia? ¿Qué es lo que usted y yo estamos enseñando cuando estamos al frente de un grupo? Es más, mis hermanos, deje a un lado la iglesia y los grupos de la iglesia. ¿Qué es lo que usted y yo estamos hablando cuando estamos con los compañeros del trabajo, con los vecinos? Tenemos que hablar acerca de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los 4 evangelios hablan acerca de ello. Hablan acerca del Señor Jesús. Usted y yo debemos predicar a Jesucristo. Usted y yo tenemos que hablar de las maravillas que Jesús hace. Acabo de mencionar el primer discurso de Pedro. ¿Y qué es lo que predicó él? Acerca de Jesucristo. ¿Qué es lo que predicaba el apóstol Pablo? Acerca de Jesucristo. Es verdad, mis hermanos, el testimonio nuestro, podríamos platicarle, es que yo era así antes de conocer a Cristo. Yo conocí a Cristo de esta manera y ahora soy esto. Sí, mis hermanos, eso es una herramienta que usted y yo podemos ocupar. Sí, el apóstol Pablo lo ocupó, porque él declaraba también cuando predicaba, él decía, porque yo perseguía antes de conocer a Cristo. El mismo apóstol Pablo lo dice, pero cuando yo iba camino a Damasco, encontré una luz me deslumbró y fui al suelo. Así conoció a él, pero ahora yo predico. Sí, mis hermanos, es lo que usted y yo tenemos que hacer, pero el énfasis tiene que ser Jesucristo. Él es el importante en nuestra vida cristiana. Él es a quien usted y yo tenemos que mencionar. Y mis hermanos, no quiero dejar pasar esto también. Si usted tiene la oportunidad en cualquier momento de poder apoyar a alguien, mi hermano, nunca lo dé en su nombre. Nunca platique a nadie, mi hermano. Ay, es que el hermano, yo le apoyé, yo le ayudé en esta ocasión. No, mis hermanos, ¿por qué? Porque usted está cayendo en el pecado del orgullo. El mencionar, yo le ayudé. Es que por mí hacen esto. Es que por mí tienen el audio. Es que por el apoyo que yo les di tienen bocinas, tienen audio, tienen el proyector. No, mis hermanos, es Dios. Cuando usted tenga la oportunidad de compartir,
Hágase un lado a usted y ponga a Dios primero. En esta iglesia, mis hermanos, hay personas que tienen necesidad. Hay personas enfermas. Créame, a estas personas se les ha llevado un apoyo y siempre se les dice: mis hermanos, recíbalo de parte de Dios. El Señor nos mandó. ¿Por qué? Porque Él es el que manda aquí en esta iglesia. Entonces el Señor me mandó a darte esto. Todo proviene de parte de nuestro Señor. En este primer versículo de Hechos es lo que menciona Lucas. Dice: hablé acerca de todas las cosas que ¿quién? Que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el versículo 2, mis hermanos, dice de esta manera. Regresamos a Hechos capítulo 1, versículo 2. Y nos dice de esta manera: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había Él escogido. El Señor Jesús hace un llamado a estos discípulos. Y no solo a estos discípulos, mis hermanos, porque la palabra de Dios aplica para nosotros también. En Juan capítulo 15, versículo 16, nos habla y nos dice que el Señor Jesús es quien nos ha elegido a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Juan 15, 16. No lo busque, yo se lo leo. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Usted puede ser un instrumento en las manos de Dios. Mira, mi hermano, hay lugares, hay iglesias que trabajan mucho con los congresos, con los retiros espirituales, con todo ese tipo de eventos, mis hermanos, en los cuales les pueden llamar, ¿qué puede ser? Un congreso de avivamiento. Y la gente va, y sí son tal vez cientos, tal vez miles, llenan estadios. Pero estas personas, al estar en ese lugar, tal vez experimentan un momento emocional. Sienten bonito, por los cantos, por la predicación, hacen un llamado y estas personas dicen: sí, yo te recibo en mi corazón. Pero saliendo de ahí, mis hermanos, no se les da una continuidad. Entonces, esa semilla que ellos sembraron no tuvo ese fruto que debiera de dar. Hay congresos de avivamiento, hay congresos de sanidades, hay congresos de liberación. Pero ¿por qué no hay un congreso de tomar su yugo y seguir a Cristo? ¿Por qué no hay un congreso de negarse a sí mismo? Porque eso es lo que Cristo quiere de nosotros. No que tengamos un momento emocional. Dios quiere que cada uno de nuestros días, mis hermanos, nos nieguemos a nosotros mismos. Que sea el Espíritu de Dios tomando el control de nuestra vida, porque para eso Él nos escogió, para Él tomar el control de nuestra vida. Mis hermanos, cada día usted y yo tenemos que ser obedientes a la presencia, a la palabra de nuestro Señor. Negarse a sí mismo. Hace un rato nuestro hermano Alejandro nos compartía: ¿recuerda usted lo que es un yugo? Es una herramienta de trabajo. El Señor Jesús vino a esta tierra, ¿por qué? Por un ministerio, para entregar su vida, para anunciar el evangelio, mis hermanos. Y Él dice: toma mi yugo, júntate conmigo, lleva este yugo conmigo. Entonces nos está llamando, ¿para qué? Para trabajar junto con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él está unido a nosotros. Punto número 3, mis hermanos, en el versículo 3, a quienes también, dice la palabra de Dios, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Punto número 3, mis hermanos. El reino de Dios debe ser nuestras prioridades. ¿Recuerda usted el Padre Nuestro? Cuando el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos,
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que el reinado de Dios se establezca sobre nuestra vida, que cada uno de nosotros podamos declarar: Jesucristo, tú eres mi Rey, Jesucristo, tú eres el Señor de nuestra vida. Ese es el reino de Dios en nuestra vida, y es lo que usted y yo debemos de proclamar aquí en la tierra. Debemos de anunciar el reino de Dios. ¿Para qué? Para que todas las personas también le conozcan a Él y que también puedan recibirle por medio del Espíritu Santo. El reino de Dios, mis hermanos, fue un tema destacado en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús comenzó a establecer la enseñanza sobre el reino de Dios a través del poder del Espíritu, y aquí está próximo a transferir ese poder y esa responsabilidad a sus discípulos. ¿De qué manera? Bautizándolos con el Espíritu Santo que les preparó para su ministerio. Versículo 4, mis hermanos, dice de esta manera: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Esto usted y yo lo encontramos en Lucas capítulo 24, versículo 49. Y esa promesa dice de esta manera: he aquí, dice el Señor Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cuál era ese poder que usted y yo tenemos que recibir, mis hermanos? En el versículo 5 nos va a mencionar acerca de ello. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Recuerda cómo era el bautismo de Juan? Juan el Bautista los bautizaba ¿para qué? Para arrepentimiento, ¿sí? Pero el Señor Jesús está hablando aquí del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y mis hermanos, algo que mencionó mi hermano Alejandro hace un rato, es muy importante que usted y yo estudiemos la palabra de Dios, porque muchos piensan que el bautismo del Espíritu Santo, cuando uno es bautizado, entonces, ¿cómo se manifiesta? Por medio de hablar en lenguas. No, mis hermanos. Es decir, hay algunas denominaciones que dicen que si tú no hablas en lenguas, entonces no has sido bautizado por el Espíritu Santo. Pero cuando tú y yo nos ponemos a estudiar las Escrituras, entendemos que no es eso. El bautismo del Espíritu Santo es cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón. Recuerde que el bautismo en agua es un testimonio. Nosotros estamos declarando que creemos en Cristo. Pero cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos bautizados por el Espíritu Santo, y entonces Dios, por medio del Espíritu, nos da el poder para predicar la palabra de nuestro Señor. Y eso usted y yo lo encontramos en Hechos, cuando el Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés, y dice la palabra de Dios que ellos comenzaron a hablar en lenguas. Pero cuando leemos, entendemos que en otras versiones dice que eran lenguajes. ¿Por qué? Porque había personas que entendían lo que los apóstoles hablaban. No eran lenguas extrañas, no eran lenguas que nadie conociera. El poder de Dios que usted y yo recibimos es ese poder para testificar acerca de lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo. Entonces, versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los discípulos seguían aferrados en el restaurar el reino de Dios, así como lo restauró en los tiempos de David, con guerras, con luchas, así como lo restauraba también con Saúl, el rey Saúl, así como con Gedeón. Los discípulos pensaban que Cristo les iba a enseñar a pelear, o que iba a hacer estrategias para vencer, para que el reino de Dios se establezca en esta tierra, pero no era la manera del Señor Jesús.
El Señor Jesús tenía otro plan. El Señor Jesús, el reino que el Señor Jesús vino a mostrar fue el reino de Dios. Pero así como se hace su voluntad allá en el cielo, también se debiera de hacer aquí en la tierra. Ese es el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, si tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, tú y yo tenemos que declararnos habitantes del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Rey sobre nuestra vida. En el versículo 7 nos dice de esta manera: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, este poder del cual habla es el poder de poder predicar la palabra de nuestro Dios, porque eso es lo que comenzaron a hacer los discípulos. Ellos predicaban a Jesucristo, ellos predicaban la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Tenían ese poder para testificar acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Mis hermanos, el propósito fundamental del derramamiento del Espíritu que se narra en Hechos es poner a la iglesia en condiciones de llevar a cabo el ministerio que se inició para salvación de las almas. El Señor Jesús, sí, partió a lo alto, fue a la presencia de Dios Padre, y sabemos que ahora Él está sentado a la diestra de Dios, lleno de gloria y de majestad. Y vemos en Apocalipsis que todo lo que está allá en el cielo está diciendo que Él es digno de recibir la gloria, la honra y las alabanzas. Pero mientras, mis hermanos, usted y yo, que tenemos el Espíritu Santo aquí en la tierra, el llamado es a eso. Vamos a continuar predicando acerca de Jesucristo. Continuemos, mis hermanos. Y mira, no estamos solos. El Espíritu de Dios está con nosotros, y eso Él lo ha prometido. Y Dios no es mentiroso. Dios no es hombre para que mienta, mis hermanos. El Señor a cada uno de nosotros nos ha capacitado con dones, con talentos, con habilidades, mis hermanos. Y el día de hoy, mi hermano, mi hermana, yo te sigo invitando a eso. Vamos a trabajar juntos. Vamos a trabajar para la obra que el Señor Jesús nos ha dado. Hazlo por obedecer a Dios. Lo puedes hacer aquí o lo puedes hacer en otra congregación. No lo sé, mis hermanos, pero sirve a nuestro Dios. Sirve a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el llamado. Para eso vino el Espíritu de Dios a cada uno de nosotros. Para enseñarnos, para recordarnos, para capacitarnos a cada uno de nosotros. Mi hermano, yo te invito en esta ocasión, una vez más, hagamos una oración delante de Dios y digámosle: Señor, yo creo en tu palabra, mi Dios. Yo creo, Padre Santo, cada una de las enseñanzas que tú nos das por medio de tu palabra. Y el día de hoy, mi Señor, aquí estoy, Padre. Una vez más, bendito Dios, aquí estoy como siervo tuyo, mi Señor. Tú conoces mi mente y mi corazón y sabes que yo tengo en mi corazón el poder servirte. De una o de otra manera, Señor. Poder entregar mi vida a ti, bendito Dios. Puede ser, sí, dentro de la iglesia o fuera de ella, bendito Dios, pero seguir dando testimonio, bendito Dios, de que tú habitas en mi vida, en mi mente, en mi corazón, mi Dios. Te entrego a ti mi corazón, Padre. Úsame, bendito Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo,
Si es que hay alguien, bendito Dios, que no ha rendido su vida a ti, mi Dios, yo te pido, Padre Santo, que tu Santo y Divino Espíritu, Señor, sea redarguyéndole, Padre. Que tu Espíritu Santo, bendito Dios, sea convenciéndole, bendito Señor. Es tu palabra, Señor, la que obra. Es tu palabra la que tiene el poder de convertir a las personas, Padre. Señor, sé tú obrando, Espíritu Santo. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Convence, Padre Santo. Instruye, bendito Dios. Muévete, Padre mío, en este lugar, mi Dios, para que cada uno de mis hermanos, mi Señor, puedan tener una experiencia nueva contigo, Señor. Padre, que podamos entender que esto no es una religión, bendito Padre. Es una comunión contigo, bendito Dios, que nosotros, que en nuestra vida, bendito Señor, tú seas la prioridad. Y como lo ha dicho nuestro hermano Alejandro, Señor bendito, que nosotros podamos estudiar, que tengamos en gran valor el estudio de tu palabra, bendito Dios, para poder darle esa importancia y que nosotros podamos ser instruidos y poder ser ese instrumento en tus manos, bendito Dios. En el nombre de Jesús, mi Dios, despierta a esta tu iglesia, Padre Santo. Inspírales, bendito Dios. Espíritu Santo, inspírales. Inspira en su mente, inspira en su corazón, Padre. Despiértales, bendito Señor, si es que alguien, bendito Dios, no ha obrado conforme a tu voluntad, bendito Señor. En el nombre de Jesucristo, yo pongo la vida, Padre, de cada uno de mis hermanos, de cada una de mis hermanas, Padre Santo, para que tú seas obrando, para que tú seas ministrándoles, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, levanta algo nuevo, Señor, sobre estas vidas, Padre. Queremos experimentar algo nuevo, bendito Dios. Padre, deseamos con todo nuestro corazón, bendito Padre, lo que dice en tu palabra, Señor. Mira, Padre, aquí estamos, Señor. Probablemente sí tenemos dificultades, probablemente sí estamos pasando por momentos difíciles, bendito Dios, pero tú todo lo sabes, bendito Señor. Todo lo conoces, Padre Santo, y te rogamos el día de hoy lo que dice tu palabra, bendito Dios. Mientras nosotros trabajamos, mientras nosotros predicamos, mientras nosotros estamos a tu servicio, Padre, por favor, extiende tu mano para que se hagan sanidades, para que se hagan señales, para que se hagan prodigios, mediante el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendito Señor. Padre, y cuando nosotros oramos, así como con los apóstoles, bendito Señor, el lugar en el que estaban congregados, dice la palabra de Dios que ese lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaban con denuedo la palabra de nuestro Dios. Padre, que tu Espíritu Santo esté dentro de nosotros y seas hablando a través de nuestra vida, Padre. Quita, bendito Señor, toda idea humana, bendito Señor. Queremos, Padre, solo rendirnos a ti, bendito Dios. Oh iglesia, te pido esto, mis hermanos. Cuando te acerques a la palabra de Dios, acércate con la mente vacía. No quieras acomodar la palabra de Dios a tus ideas. No, mis hermanos, acércate a la palabra de Dios para recibir lo que ella tiene para nosotros. Nosotros debemos de alinearnos a lo que Dios dice en su palabra y debemos de esa manera también predicar lo que la palabra de Dios nos dice. No prediquemos aquellas enseñanzas de prosperidad, que sí Dios nos puede prosperar, pero también nos dice que no pongamos la mirada en las cosas de este mundo, que no hagamos riquezas en este mundo, sino que las hagamos allá en el cielo. ¿Sabe de qué manera hacemos esas riquezas? Trabajando para Dios. Mis hermanos, rindamos todo nuestro ser a nuestro Señor Jesucristo. Iglesia de Unidos a Jesús, que el Espíritu de Dios sea con cada uno de nosotros, ayudándonos en cada día, inquietándonos en cada día, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén
y amén, mis hermanos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Amén, bendito Dios.